noches, muy buenas tardes para los del sur de California y buenas noches para los que nos visitan de tierras lejanas. Les damos gracias a Dios esta tarde por la oportunidad que nos concede de estar aquí y poder tener un estudio más de la palabra del Señor. Creo que en este tiempo uno de los refrigerios mayores que podemos apreciar o que podemos darle el tiempo necesario es al estudio de la palabra. Y hoy vamos a hablar de un tema demasiado importante, un tema muy importante. Yo les doy la bienvenida a cada uno de los que se han acercado a través de esta ventana virtual, que por cierto nos ha sido de mucho provecho para poder llegar a otros lugares, a otros corazones, a otras vidas que realmente han estado atendiendo la voz del Señor. Bueno, mi mayor propósito en esta tarde es poder compartir contigo y poder hacer notorio un poco de la instrucción que nos dejó el Señor Jesús. El tema lo vamos a apreciar acerca de el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, a partir del versículo 5. Y he titulado este estudio La oración a un Padre. Y vamos a quitar un poquito algunas piedras de tropiezo que a lo largo de la historia o de nuestras vidas hemos venido escuchando como si fueran reales, pero que a la luz de la Escritura hoy vamos a entender con la ayuda de Dios y con la presencia del Espíritu Santo cosas muy importantes. La lectura se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo número 5 al versículo número 15. Si tú me acompañas, vas a poder comprender. La lectura de la palabra es muy importante porque la fe viene por el oír. Cada vez que aprendemos o escuchamos la palabra, podemos tener claramente la idea principal de lo que Jesús trató de enseñar. Y dice la Escritura en el nombre del Señor Jesús: y cuando ores, está hablando el Señor, el Maestro, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán escuchados o serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiero que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu bendito nombre. Nos acercamos delante del trono de tu gracia, queriendo escuchar con atención tu palabra. Queremos apreciar las recomendaciones que fueron escritas aún por los sabios. Cuando vayas a la casa del Señor, acércate más para oír que para ofrecer. Y hoy queremos inclinar nuestro oído a tu corazón, a tu voz, para ser orientados y ser llevados hacia adelante. Háblanos, Señor. Haznos entender tu verdad y que tus propósitos los podamos comprender como tú quieres. Todo esto te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús, por los méritos de ese Salvador que vino desde el cielo a morir por nosotros. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. En primer lugar, quiero tratar de enseñar lo que Jesús trató de decir y quitar esos estorbos generacionales que hemos adoptado como verdaderos. Hemos tomado
varias ideas y las hemos considerado muy nuestras o muy parte de la iglesia o de la enseñanza escrituraria. Y como siempre, nosotros somos personas que sabemos hablar y que nos gusta hablar, y a veces hablamos mucho, hablamos demasiado. Inclusive cuando vamos a orar, a veces queremos llenarnos de unas palabrerías tan grandes, tan adornadas, o posiblemente tan acartonadas o tan melancólicas, que a veces hablamos más de lo que realmente necesitamos hablar. Jesús enseñó y delineó algo muy importante de cómo orar. Ahora, algo muy importante que nosotros debemos de saber. En Proverbios capítulo 10, verso 19, la Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y yo creo que algo muy importante, cuando venimos delante de Dios, podemos expresarle a Dios todo lo que sentimos, todo lo que somos. Al fin y al cabo, Él ya lo sabe todo. Él es el Dios del universo. Él conoce nuestro levantar y nuestro acostarnos. Conoce cuál es la determinación de nuestro corazón y cómo nos encontramos. Entonces, oramos, en primer lugar, no por motivos egoístas. Hemos escuchado que se ha hablado mucho de la oración y clámale, pídele, dile, acércate a Él, ruégale, suplícale, pero a veces lo hacemos por puros motivos que están enfilados hacia nuestra propia necesidad, en otras palabras, muy egoístas. Y Jesús enseñó algo muy importante. En primer lugar, debemos de saber que cuando oramos, lo hacemos para darle el reconocimiento a Dios y no solo para pedir, porque a veces nos olvidamos de a quién nos hemos acercado. No nos estamos acercando a un mandatario, tampoco nos estamos acercando a una persona que tiene pues cierta autoridad en medio de la tierra, sino a aquel que es el Señor de señores, el que tiene el dominio y el control sobre todas las cosas que hay en el mundo. Imagínate nada más. Y debe de ser una plática amistosa de un padre con un hijo. En otras palabras, que el hijo se acerca a hablar con el Padre de una manera amistosa, porque el Dios del cielo es un Dios glorioso y Él es todo lo maravilloso como para escucharnos con atención. Ahora, con esto quiero decirte que tenemos que enseñar los principios que nos enseñó Jesús en el Sermón del Monte, que por cierto es una de las joyas literarias del Nuevo Testamento, las cuales llegan a ser la columna vertebral, o sea, en otras palabras, la base sólida del cristianismo, porque ahí están las mejores reglas morales que quedaron escritas para que al entenderlas podamos comprender qué había en el corazón del Señor Jesús cuando estaba enseñando estas cosas. Cada uno de los tópicos de los que habló tenían un fundamento bien sólido como para que a través de todas esas enseñanzas nuestra madurez espiritual o cristiana pudiera ser maravillosa y pudiéramos venir a este mundo o pudiéramos hacer que este mundo pudiera conocer quién es el Señor. Cada cristiano está responsabilizado a dar a conocer las enseñanzas del Maestro, pero en primer lugar las tiene que demostrar a través de su vida, a través de la práctica diaria de su propia existencia. Eso es lo que enseñó el Señor Jesús. En el corazón de Jesús estaba mostrarles cada uno de esos tópicos, los cuales iban a fundamentar su fe. Que te aseguro que las personas que lo pueden apreciar se pueden orientar para vivir de una mejor manera. No van a tener ninguna frustración porque van a saber delinear cómo caminar o cómo desenvolverse en medio de una tierra que por cierto está muy áspera y a veces completamente descontrolada. Entonces podemos comprender que a través de las enseñanzas de Jesús está realmente el camino perfecto para llegar al Padre. Y como dice la Escritura, aún el que fuese torpe no caerá porque caminará en el camino puro, en el camino que el Señor mismo ya trazó, siguiendo los pasos del Cordero, caminando la milla que Él ya logró caminar. Entonces, en primer lugar debemos de comprenderlo. Nuestra actitud debe de ser darle a Dios la gloria. El objeto de la adoración, el objeto de nuestra búsqueda es el Señor, aún en nuestra total necesidad. El objeto de nuestra necesidad o de nuestra adoración es el Dios Todopoderoso. Si comprendemos eso, entonces sabremos a quién nos estamos acercando. Porque hoy se enseña mucho que tienes que pedir, que tienes que rogar, que tienes que suplicar y por cierto a veces que tienes que demandar porque Dios está comprometido a cumplir.
lo cual en cierta manera tiene algo de razón, pero debemos de aprender el principio principal. Esta oración es de los hijos para el Padre. En otras palabras, ¿quién puede hacer la oración del Padre nuestro? Aquel que ha sido redimido, aquel que ha sido trasladado de las tinieblas a su luz admirable, aquel que ha dejado de caminar en el mundo tortuoso para caminar los caminos del Señor. Ese es el único que tiene la oportunidad de orar la oración del Padre nuestro, no cualquiera. En el mundo se le enseña a toda la gente, ora, pídele a Dios. No, primero arrepiéntete y después seas trasladado a la luz del amoroso Padre, y entonces tendrás la oportunidad de haber sido o de ser parte de la familia de Dios y tener todas las prerrogativas que tiene un hijo. Cuando no hay esas autoridades, no hay esa semblanza de poder decir yo tengo todo ese derecho, porque no existe. Tiene que ser solamente para los hijos. Entonces debe de venirse a orar no con una actitud de hipocresía, como él dijo, cuando oréis no seáis como los hipócritas, que piensan que por su palabrería van a ser escuchados. En otras palabras, no es cuestión de hablar mucho, adornado, acartonado, poético, nada de eso. Tiene que ser un diálogo de corazón al corazón de Dios. Un diálogo el cual debe de ser sin rispidez y sin angustia, sin aflicción, sino un diálogo coloquial entre un hijo y un padre. Ese es el tipo de oración del cual el Señor está enseñando. Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos a orar, porque obviamente no sabían. Porque obviamente estaban mal encaminados, habían escuchado las cátedras de los rabinos, habían escuchado de qué manera se hablaba y cómo a veces se hacía de una manera hasta muy dogmática, y Jesús les enseñó que hay una comunicación tan estrecha entre Dios y sus hijos, y que Él quiere bendecir porque para eso vino. Pero si no entendemos eso, nuestras oraciones van a ser muy ríspidas, van a ser muy deliberadamente extraviadas. ¿Por qué? Porque obviamente no hay un consenso y una dirección objetiva para orar. Se debe de orar con una objetividad. Es interesante cuando escuchamos ciertos tipos de oración que van forzadas en direcciones completamente contrarias, que no son específicas. Cuando se ora, dice la Escritura, bueno, se debe de haber un margen, una dirección, se va a orar por estas cosas, por esta carga, vamos a tener este anhelo de que Dios nos ayude con esto, que la gloria de Dios se manifieste, y empieza a haber oraciones que suben sin objetivos, que no tienen una dirección clara o precisa. Y la oración tiene que ser una plática muy objetiva. ¿Qué pasaría si el mandatario de tu país te dice, tienes el privilegio de tener una audiencia conmigo? Yo te aseguro que buscarías los mejores elementos para hablarle de corazón a corazón, para poder manifestarle tus necesidades, o para inclusive capturar su atención, o también expresarle todo lo que te da a ti empatía para acercarte a él, o tu admiración por esa persona. Pero cuando no tienes ese tipo de objetividad, entonces no sabes ni cómo llegar a Dios. El objeto de nuestra adoración es Dios. Pero ¿qué sucede cuando esa oración solamente está enfilada a cumplir con la necesidad que tenemos? Se pierden todos los objetivos. Y solamente estás, dame y dame y dame y ayúdame con esto, y por favor te ruego y te suplico. Querido hermano, no se trata de eso. Proverbios capítulo 30, verso 15 dice, la sanguijuela tiene 2 hijos que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta. Quiere decir, todo el tiempo estaremos pidiendo, 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 cuando el objetivo de la oración es poder darle la gloria al que se lo merece. Recuerda, cuando te vas a acercar a Él, dice que no van a ser con palabras repetitivas, que por tu palabrería vas a ser escuchado, sino más bien porque te diriges al Dios por excelencia, al Todopoderoso. Es por eso cuando engrandeces el nombre de Dios a lo largo de tu oración o de tu plática con Él. Nos vemos hasta imprudentes cuando estamos buscando
Y a veces decimos, pero la enseñanza del joven, de la madre que le robó a un juez que no temía a Dios ni... Bueno, él está poniendo un ejemplo de una situación completamente ajena a la vida espiritual, pero lo pone como un ejemplo para que veas que la insistencia es importante. Pero él remarca, ¿cómo no hará el Señor a sus hijos que le ruegan de día y de noche? No es aquel que ocasionalmente se acerca a pedirle porque ya está con el agua al cuello o porque ya tiene mucha necesidad, sino es aquel que le ruega de día y de noche, aquel que está continuamente en la plática con su Padre, que tiene un consenso con Él, que marcan o delinean ciertos objetivos para vivir en esta tierra, que está dispuesto a que la gracia de Dios le acompañe todos los días. No es aquel que ocasionalmente, cuando se le ocurre, empieza a hablar y a veces habla de cosas que ni siquiera están enfiladas hacia la gratitud o hacia el reconocimiento del Todopoderoso. Déjame explicarte, eso es algo muy importante. Entonces, a veces decimos, oh, pero entonces, ¿cómo debo de hacer? ¿De qué manera? Debe de haber, en primer lugar, una audiencia con Él, para buscar su ayuda, para reconocer los objetivos. Hay un texto en la Biblia, en Proverbios capítulo 26, 10, dice, como arquero que a todos hiere es el que toma sueldo a insensatos y vagabundos. Ahora, yo lo quiero aplicar de esta manera. Cuando oras nada más así, a la aventura, tirando dardos para cualquier lado, pero sin tener objetivos. ¿Cuál es el objetivo de este tiempo de pandemia? Pues no, Señor, cuídame, sáname, protégeme y que todo esté bien conmigo. No, Señor, ya por favor que toda la nación pueda reconocer que necesitamos arrepentirnos delante de Dios, como dice la Escritura en segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo por el cual mi nombre se invocare, una humillación genuina. Ahora dirías, pero yo no tengo nada que ver, es el mundo. Acuérdate, Nehemías oró por un pueblo y se humilló y pidió misericordia y él ni las debía. ¿Pero por qué? Porque tenía el corazón y la sensibilidad, porque conocía que había un Dios todopoderoso, porque había la necesidad de restaurar todo lo que el enemigo había derribado con el fuego. Su compañero Esdras estaba también preparado para continuar con la instrucción, con la enseñanza. Abrió la palabra y dice que por espacio de 8 horas la gente estaba atónita de escuchar el mensaje que Esdras estaba compartiendo. Una restauración tanto espiritual como también teórica. La palabra estaba de por medio, la oración, el clamor, la búsqueda, pero también el trabajo continuo. Oh, mucha gente hoy dice, no, vamos a orar por lo que caiga. Tiene que haber una dirección, tiene que haber un consenso. El mundo necesita saber que Dios está en medio de nosotros. Si no, seremos como al arquero que a todos hiere. Y podemos escuchar a veces oraciones, vamos a orar por algo, y de repente cuando la gente no está enfocada en Dios, su corazón no está completamente ubicado en lo que quiere, en lo que se dictamina o en lo que se pide orar, empieza a orar por otras cosas, o por su sufrimiento, por su dolor, por su ansiedad, por su angustia, y ya empezó a herir a medio mundo, pero nunca llegó al punto crucial. Pero algunos dicen, pero la Biblia dice que el que clamare en el último momento será salvo. Sí, el que clamare por misericordia, como dice la Escritura, ponga su rostro en el polvo por si aún hay esperanza, dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta. Así dice el libro de Lamentaciones, ¿por qué se lamenta el hombre? Laméntese por su pecado. Ese es el clamor que debe de ser para poder encontrar el perdón de Dios. Pero a veces se confunde, ¿no? El que clamar en el último momento, o sea, yo voy a clamar, no. Acuérdate, el que estaba en la cruz, en ese momento justificó a Jesús y se culpó a sí mismo y culpó al otro y le dijo, nosotros somos responsables de todo lo que hemos hecho, pero este hombre es inocente. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese clamor va acompañado de un genuino arrepentimiento o de una comprensión de una vida completamente impropia para con Dios. Entonces hagamos referencia a esto. Tenemos que tener objetividad, claridad en lo que estamos pidiendo. Cuando el corazón es un caos, pues podemos decir muchas cosas que ni siquiera están enfocadas a las peticiones que realmente se están necesitando. ¿Qué es lo que pasa?
De la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que hay en el corazón, a veces el corazón está afligido, está compungido, a veces está confuso, y eso es lo que va a expresar cada vez que habla la gente. La métrica para poder conocer a una persona es dejarle hablar. Tú escuchas a cualquier persona y ya rápidamente, con la ayuda de Dios, y no para juzgar, no para sentirte un juzgador de toda la tierra, sino más bien por lo que conoces de parte de Dios, puedes comprender las necesidades que tiene un corazón. Un corazón que está completamente a un lado. ¿Qué objetividades se necesitan? Las más claras y más visibles. Ana, la mamá de Samuel, oró por un hijo. ¿Y qué dice la Escritura? Que ella llegó y dijo: por este hijo oraba yo. Jehová le dio lo que ella pedía. Aunque los hombres de la tierra no puedan entender lo que tú pides, Dios sí lo entiende. Porque ahí estaba el sacerdote Elí, que la tomó por ebria. Dijo: esta mujer está borracha. ¿Por qué? Porque no consideró que ella estaba dialogando con su padre. Por eso Jesús dijo: cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, clama a tu padre que está en secreto, y tu padre que te ve en secreto te va a contestar en público. Y qué mejor contestación que Samuel no solamente llegó a ser el sacerdote o el profeta, sino también un juez en la tierra. Imagínate qué profesión tan grande, qué exaltación tan grande tuvo esta mujer llamada Ana, que por cierto era estéril. Jabes también oró, y la Escritura dice que Jabes pidió protección y que ensanchara su territorio. Fíjate, él no fue egoísta, él no dijo: nada más oro por mí, que se ensanche el territorio, que la gloria de Dios se manifieste en toda la tierra. ¿Y qué dice la Escritura? Y Jehová le dio lo que él había pedido. Le otorgó Dios lo que Jabes pidió. La oración en secreto, querido hermano, debe de ser con mucho fruto. Tiene que haber muchos resultados. ¿Qué resultados? Que la gente escuche la palabra, que los corazones queden impactados, que el Espíritu de Dios se toque en las vidas. Tiene que haber resultados. Tu Padre que te ve en secreto te va a responder en público. A veces queremos que nos vea la gente, que nos justifique la gente, que nos dé el aplauso a la gente. No, que sea Dios el que te dé la alabanza, la cual no proviene de los hombres, que provenga de Dios. Recomienda no caer en vanas repeticiones. ¿Qué quiere decir? Que no haya ese tipo de solamente algo mecánico. No es un rezo, tampoco es un mantra, ni es una recitación poética la oración. Es un diálogo de un hijo con un padre de corazón a corazón. Y de hecho, nuestro Dios sabe cuál es la necesidad que tenemos antes de que nosotros le podamos compartir. En otras palabras, delante de Él somos transparentes. Y cuando venimos a Él es para reconocer su bondad. ¿Cómo les enseñó entonces Jesús? Dijo: cuando oréis de esta manera: Padre nuestro. Entonces aquí solamente hace una implicación de que el único que puede llamar Padre es aquel que es hijo. El que no es hijo no puede llamarle Padre. Solamente aquel que vive en la presencia de Dios. Solamente aquel que ha reconocido y que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable del Señor, que ha sido arrebatado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, ese solamente puede pedir. Entonces podrías tú poner un pretexto: entonces los pecadores no pueden orar. Sí pueden orar para arrepentimiento, pueden pedir misericordia, pueden rogarle a Dios que los perdone, pueden buscar de todo corazón la ayuda del cielo para que la mano de Dios venga y les revele a Cristo, y ellos puedan comprender con fe que Él murió por sus pecados, que en Él pagó el precio tan alto. Hay gente que no entiende eso, que hace celebraciones pero sin comprender lo que está haciendo. Hay gente que ora sin comprender lo que Dios pide. Dios está llamándonos a tener tiempos
completamente de calidad con Él. ¿Por qué? Porque los días son malos, porque debemos de orar por un mundo, por una ciudad, por una nación, por una comunidad, por un lugar, aún por un vecindario, por nuestras familias y por nosotros mismos, para que la gloria de Dios venga a nuestras vidas. Así que como le decimos Padre, nos tenemos que acercar a Él con respeto y con la mejor actitud, porque es nuestro soberano Señor. En las naciones de la tierra, a veces los hijos, más en esta época, han tomado pues mucha solvencia, mucha tranquilidad y se conducen con los padres como amigos. Es bueno, pero se debe de tener el respeto. Es el Padre, es el soberano Rey. Él está en el cielo, Él gobierna con poder, con autoridad. Tiene dominio sobre los cielos, sobre la tierra, sobre las cosas naturales, sobre las cosas espirituales. Tiene dominio sobre todas las cosas, sobre todo principado y potestad. Él es el soberano Rey de los cielos. O sea, no es terrenal. Él merece todo el respeto. Él merece la admiración. No lo podemos comparar con nadie absolutamente. Aunque haya luminares en este mundo, nadie puede igualar la gloria misma del Dios Todopoderoso. Y ese es el respeto con el cual nos tenemos que acercar a Él. Imagínate, puedes ver a un hombre con virtudes, a una mujer con virtudes, pero nunca vas a compararlo con la gloria misma del Dios Todopoderoso. La imagen misma de su sustancia, dice la Escritura, fue revelada a través de Cristo. Merece que reconozcamos su superioridad, que reconozcamos todo lo que Él es para santificarlo. Santificado sea tu nombre. Fíjate nada más qué expresiones, porque Él es puro, porque Él es santo, porque es sublime y es maravilloso, más sublime que los cielos. Aún dice el escritor de Crónicas que los cielos no pueden contener su gloria. Imagínate, el día que sales fuera de la ciudad y empiezas a ver las montañas, lo glorioso que hay allá afuera, y tú dices, qué maravilloso. Pues los cielos no pueden contener la gloria misma de Dios. El que creó los cielos, ahí está todo el poder y la manifestación. Dice la Escritura que Él se manifestó de esa manera para dar a conocer su gloria. No hay pretexto alguno para no creer que hay un Dios sobre la tierra y sobre los cielos y sobre la tierra que gobierna a todo el mundo. Él merece el reconocimiento. Nuestra primera petición no es: Señor, ayúdame con mi enfermedad, sana mi dolor, dame lo que me hace falta, consígueme un nuevo carro, dame una nueva televisión. Nada de eso. La primera petición que debemos de poner es: Señor, venga a tu reino. ¡Qué gran diferencia! Pero a veces lo primero que nos acercamos a pedirles: Señor, ayúdame porque ya no tengo dinero, ayúdame porque me hace falta una tele, ayúdame porque ya no tengo carro, ayúdame porque mis llantas ya no sirven, ayúdame porque mi motor ya se echó a perder. No, olvídate. La primera expresión es: Señor, venga tu reino. Que venga tu reino entre nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias. Que venga el reino de Dios a nuestra ciudad, a nuestra iglesia. Que venga su reino a nuestra nación y a un mundo constituido en grandes problemas y desastres. Europa había superado en cierta manera el problema del COVID-19, el SARS-CoV-2. Hoy día España ha vuelto a tener unos rebrotes. 3,000 personas se contagian diariamente. Es algo tremendo lo que está sucediendo. Aún inclusive te dice que debemos de orar por la paz de Jerusalén. Imagínate nada más. Nuestra oración no es por nosotros primero, es para que la gloria de Dios se derrame. Señor, venga tu reino. La segunda actitud es: hágase tu voluntad. Oh, no, Señor, primero lo mío, contéstame a mí primero y después dime qué es lo que tengo que hacer. Si tú me sanas, yo voy a hacer esto. Si tú me ayudas, yo voy a bendecir a alguien. Si tú me das, entonces yo hago. No, eso es una actitud, primero yo y luego Dios. Hágase tu voluntad entre nosotros. Ahora, quiero dejarte bien claro que la voluntad de Dios
no es una actitud de falta de misericordia. La voluntad de Dios es la mejor, es lo mejor que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que no quiere que ninguno se pierda. Porque también Él vino a salvar lo que se había perdido. Porque también dice la Biblia que no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. En otras palabras, ¿qué más nos enseñó? A que podamos hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra. Aún Jesús, antes de ir al sacrificio, saliendo de Getsemaní, oró y dice que su oración era como gruesas gotas de sangre, y oraba y clamaba y decía: Señor, Señor, ten piedad, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Él sabía para qué había sido enviado. En otras palabras, a veces queremos vivir en este mundo sin tener sufrimiento ni dolor. Acuérdate que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Todo está diseñado para que tú crezcas espiritualmente. Y no te estoy hablando de ningún masoquismo para que digas: ese hombre quiere que el sufrimiento. No, yo lo que quiero es que comprendas que Dios tiene en control todas las cosas. Y que Él es bueno y que su misericordia es para siempre. Muchos pedimos: Señor, que se haga nuestra voluntad y no la de Él. Y debemos de hacer lo que Él dijo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces quiere decir que si pedimos algo de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos va a escuchar. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Que nos apartemos del mal. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que roguemos por todos los que están en eminencia también. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar, que demos gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces sabemos que hay cosas muy delineadas de parte de Dios para que nosotros le obedezcamos. También dice: danos el sustento, danos el pan de cada día. Querido hermano, yo creo que a pesar de tantos problemas económicos y financieros en el mundo, no ha faltado el pan en la mesa. Jesús también dijo: si Dios tiene cuidado de las aves, ¿no tendrá cuidado de vosotros, hombres de poca fe? ¿No dice la Escritura que que ni siquiera puso en contradicción las peticiones? Dice que hizo que su Hijo viniera y fuera puesto. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? No escatimonia a su propio Hijo. Entonces vimos que el amor de Dios es tan grande, tanto físico como espiritual. Dios nos ha permitido tener un pan en la mesa, comida todos los días. Él nos adoptó como hijos y Él está al cuidado de nosotros. Nos ha considerado como la niña de sus ojos. Nos ha protegido. A los hijos nos ha protegido mucho. Damos gracias a Dios por Él. Lucas 11, verso 11 al 13, Jesús les enseñó a los discípulos y les dijo: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, en lugar de pescado le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pide? Oye, te está diciendo que Él no te va a dejar ni siquiera solo ni apartado. Te va a dar todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero tienes que aprender a orar correctamente. Nuestra vida tiene que cambiar. El cristianismo tiene que volver a florecer. Tenemos que quitar esas piedras de tropiezo. Tenemos que hacer a un lado todas esas cosas que se han enseñado, que obviamente no tienen el fundamento escriturario. Tenemos que volver a la verdad de la Biblia. Paraos en los caminos y mirad por la senda antigua y andad por él. No vayas a decir como dijo el pueblo de Israel cuando Jeremías el profeta los llamó y les dijo que buscaran el buen camino, y ellos dijeron: no andaremos por ese camino. Y por esa razón es que el mundo cada día se está introduciendo más en las enseñanzas escriturarias y están debilitando la palabra. Por cuanto el impío asedia al justo, luego sale torcida la justicia, dice la palabra. Entonces, hermano, debemos de comprender, el mensaje de los cielos debe de ser completo, se debe de predicar en el temor de Dios, se debe de hablar la verdad absoluta, porque la verdad nos hará libres. Cristo es el Rey de Gloria y a Él es al único que nos debemos de acercar con confianza. Y si tú le clamas, si tú le pides, te acercas a Él siendo hijo, seguro es que Él va a bendecir tu vida, porque Él es Dios Todopoderoso. Eso es lo que Él nos enseña.
Aparte es un Dios perdonador. Sí, una parte es perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes ofendemos. Y Miqueas 7, el verso 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Es un Dios que se deleita en la misericordia, que está dispuesto a ayudarnos, que siempre está dispuesto a bendecir nuestras vidas. Amado hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, hay un Dios que te puede ayudar, que puede hacerte un hijo también a ti, que tú puedes venir a Él confiadamente a pedirle que te perdone y a depositar toda tu carga a las manos de Jesús, arrepentirte de todo tu pecado y decirle: Señor, perdona mi iniquidad, vuelvo mi corazón delante de ti, me acerco con todo mi corazón, como dijo David, confesaré mis transgresiones a Dios y Él perdonará la iniquidad de mi pecado. Mi pecado te declaré y tú no encubriste el perdón para mí. No encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él te puede perdonar porque es un Dios perdonador. Para eso vino. Él vino para salvar, Él vino para perdonar, Él vino para ayudar. Él nunca te va a permitir ni te va a tentar. Porque hay muchos que dicen: hoy estoy sintiendo una prueba, estoy teniendo una prueba de Dios. No, Dios no tienta ni prueba a nadie. Dios no tienta ni prueba a nadie. A veces permite que sucedan cosas, pero lo hace con personas que están sumamente encaminadas con Él. No me vayas a decir que Job era un niño espiritual, era un guerrero, un gigante en la fe. Nada más imagínate qué tipo de currículum o qué tipo de requisitos llenaba él. Temeroso de Dios y apartado del mal. Hoy el temor de Dios pues está ausente en muchos corazones. Entonces, Él no tienta a nadie. Él no te va a provocar a ser tentado. Santiago capítulo 1, verso 12, dice la Escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios promete a los que le aman. En la antigüedad, Roma militarmente conquistó a Grecia a través de las armas, pero Grecia conquistó a Roma a través de toda su influencia helenista. Entonces empezaron a hacer unas prácticas en las cuales le llamaron ellos como olimpiadas, eran juegos deportivos. Y cada vez que ganaba una persona, le coronaban con una corona de un laurel. La palabra corona es estéfanon en griego, y eso significaba que había sido galardonado con una corona, con un éxito. Entonces, por eso dice la Escritura que será coronado, logrará eso. Recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. ¿Qué quiere decir? Que Dios te corone como un hijo, que te pueda dar a conocer como un hijo. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El tentador es el diablo. La palabra diablo en la traducción latina es diabolos o diablo, que significa tentador. Dice el verso siguiente que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la palabra concupiscencia, para traducírtela al lenguaje original del español, quiere decir el fuerte deseo. Tus deseos fuera de control. ¿Por qué te peleas? Por tu concupiscencia. ¿Por qué codicias? Por tu concupiscencia. ¿Por qué agarras lo que no es tuyo? Por tu concupiscencia. ¿Por qué quieres vivir engañando a tu prójimo? Por tu concupiscencia. No es Dios. Eres tú. ¿Por qué peleas? ¿Por qué cometes pleito? Los fuertes deseos orillan a la gente a hacer acciones desmedidas y pecaminosas, que concluyen en una conciencia manchada y aturdida. Cuando una oveja se mancha, ya no quiere estar en el corral. Y por eso dice: ya no quiero ir a la iglesia. Porque ya no quiere vivir para Dios.
Entonces, ¿cómo poder ver que la iglesia sea floreciente y triunfante? Cuando aprendan las instrucciones que nuestro Señor Jesús dejó escritas en su palabra. La concupiscencia es el fuerte deseo. Dios es incapaz de tentar a alguien. Dios no. Job, Dios le permitió al enemigo tentarlo porque vio su madurez, lo exhibió. ¿Y qué más dice? Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¿De quién es el poder? De Dios. ¿De quién es la gloria? De Dios. ¿De quién es? De Él por los siglos de los siglos. Porque antes de cualquiera de nosotros Él es. Él no tiene principio ni fin. Él es el alfa y el omega. Él es creador, no es creación. Es el todopoderoso. Por eso dice la Escritura que de Él es el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De Él es todo. Entonces, si vamos a platicar con un Padre poderoso, platiquemos confiadamente. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar su oportuno socorro. Tengamos un diálogo fraterno entre padre y hijo. Hagamos que nuestras vidas estén transparentes delante de su presencia. Acerquémonos con confianza, no con palabras repetitivas. No estemos tratando de pensar que porque nos pongamos poéticos somos mejores oradores. No, el mejor orador es aquel que tiene resultados en su vida práctica, el que puede tener la bendición de Dios todos los días en su vida. No aquel que habla mucho, no aquel que se expresa demasiado, sino aquel que tiene respuestas a sus oraciones. Esa es lo que glorifica a Dios. Eso es lo que trae la gloria de Dios al mundo, a la tierra. Entonces tenemos que ser reeducados para lograr efectividad en el reino de nuestro amado Salvador Jesucristo. ¿Y qué dice además? Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Un punto muy importante que no debemos de olvidar: perdona. A veces el perdón produce dolor, ¿verdad? Es difícil perdonar. Pero ¿cómo recomendamos? Tú perdona. No, debemos de perdonar todos. Cuando el rey Saúl fue a buscar las asnas, todavía no era rey, dice que lo vieron alto y se burlaron de él, lo menospreciaron. Este grandulón va a ser el rey. Y dice que él ignoró todas esas ofensas. Al rey David un día iba caminando perseguido por su hijo y dice que salió por ahí uno a maldecirlo como un perro. Y alguien dijo, a ver, agarró la espada y dijo, ¿quién es este? Ahorita me lo voy a poner en su lugar. Y dijo, déjalo. Perdonó. Su hijo cobró la afrenta. Pero déjame decirte, no guardes resentimiento. Perdona. Porque así vuestro Padre Celestial los va a perdonar. Dios es bueno, querido hermano. ¿Cuál es la idea de todo esto? Que cuando oremos, lo hagamos con mucha confianza, familiaridad. Si eres hijo, si no eres hijo, yo te recomiendo, ven a Él, volvámonos a Él y Él se volverá a nosotros. Zacarías 1 en el verso 3 dice así: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo vuelve a reafirmar. Y a lo mejor en nuestro diálogo, en nuestra plática, en nuestra aventura cristiana, muchas cosas hemos hecho sin el conocimiento pleno. Te recomiendo que leas el Evangelio de Mateo 5, 6 y 7, pero detenidamente, que hagas casi un estudio estructurado para saber qué es lo que se refiere, por qué razón está escrito, que lo compares con los dichos anteriores, que puedas venir a una concordancia para darte cuenta de lo que se está hablando, para que tengas un interés y una claridad de lo que Jesús quiso hablar de su corazón, para tener una
verdadera oportunidad de caminar sin tropezarse en medio de este mundo que tantas filosofías y enseñanzas están haciendo estragos en las enseñanzas que se hacen. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos. Dice que penetra y discierne las intenciones del corazón. Deja que la palabra haga su efecto en nosotros. Y yo aprecio mucho que estés aquí. Quiero decirte también que es muy importante que cuando oremos lo hagamos con mucha reverencia. Cierra tus ojos un momento y oremos a Dios.